Buenos días, Iglesia del Señor, reciban un fuerte saludo. Estamos aquí desde las instalaciones de la Iglesia Los Salmos, transmitiendo para ustedes, ya que no podemos estar cerquita porque dicen las autoridades que podemos contagiarnos. Entonces, vamos al mensaje de la palabra de Dios y vamos a contagiarnos del amor por Cristo. Vamos a contagiarnos de esa pasión por nuestro Señor y declarar que Cristo es el Hijo de Dios y que el Señor tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Amén. Mire, yo le voy a hablar ahorita que está pasando todo este problema del coronavirus. Se nos prohibió aquí en la iglesia que nos reuniéramos como iglesia aquí porque están poniendo algunas reglas las autoridades, y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que el Señor tiene algo preparado, ¿sí? Mire, yo no soy doctor, yo no sé de epidemias, yo no sé de bacterias, pero lo que sí sé es lo que hizo Jesús ahí en la cruz del Calvario. Jesús dio su vida por la nuestra ahí en la cruz del Calvario. Y en esta mañana yo le traigo buenas nuevas. El Señor, cuando vino aquí a la tierra, vino a enseñar, nos vino a mostrar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino trae buenas nuevas para todo aquel que cree en Él. Y en esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de lo que hizo el Señor ahí en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos librados de toda peste, de todo pecado, y vamos a hablar de esto en esta mañana. De inicio yo les digo que el sacrificio de Jesús no fue un espectáculo, no fue un teatro, fue con un propósito. Porque ahora la gente, usted oye voces por todos lados y ponemos atención. Hay muchos que tal vez psicológicamente se enfermen porque oyen tanta cosa que entra en su sistema y empiezan a preocuparse y empiezan a enfermarse. Yo esta mañana le traigo una palabra de esperanza. Yo, por ejemplo, le digo, la gente dice esto, pero yo le voy a decir qué dice la palabra. ¿Qué hizo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario? Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. Entonces nosotros, creyendo en el sacrificio de Jesús, tenemos libertad. Él nos librará del lazo del cazador, Él nos librará de la peste destructora, y nosotros en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Declaramos que en el nombre de Jesús esta palabra es una palabra de esperanza, es una palabra de bendición para todos ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar en la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Declaramos que tu Espíritu Santo está, Señor, obrando en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me dirija en esta palabra, me dirija, Señor, para hablar a los corazones, para dar esperanza a todo aquel que está sin esperanza, que está preocupado, Señor. Vamos a mirar ahí en tu palabra que tú nos has dado, Señor, palabras de aliento, palabras de esperanza. Yo lo declaro todo esto en el nombre de Jesús y declaro que tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Amén. Muy bien, vamos allí al Evangelio de Mateo 26. Vamos allí en la Santa Cena del Señor. Yo creo que aquí en la Santa Cena podemos mirar la palabra de esperanza. Vamos a leer y vamos a declarar que el Espíritu Santo nos va a llevar por el camino del entendimiento. Dice así la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para remisión de los pecados. Jesús nos está hablando aquí de un nuevo pacto. Entonces pensamos que hay otro pacto. Él está hablando de un nuevo pacto, quiere decir que había un viejo pacto. El pacto que nosotros teníamos era el de la ley. Estábamos bajo la ley, pero más bien nadie la cumplió más que el Señor Jesucristo. Pero ahora Él, cumpliendo la ley, viene para darnos esa bendición. Aquí mire, hermano, yo por medio de la palabra entiendo. Mire, los apóstoles en aquel entonces no entendían lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Ellos estaban en la celebración de la libertad de la tierra de esclavitud en Egipto. Pero aquí el Señor les estaba dando unas noticias que nos iban a librar del diablo y de la muerte, o sea, del infierno y de la muerte. Ahora nosotros podemos ver por medio de la Escritura que los apóstoles festejaban esa fecha que era el día de la Pascua, pero dándonos cuenta de lo que el Señor estaba diciendo aquí. Yo creo que hubo un momento en el que el Señor quiso hablarles a sus apóstoles y les dijo: ¿cómo les enseñaré para que ellos entiendan de lo que se trata la Pascua en mi persona? Entonces dice la palabra que Él tomó el pan y dijo, dice en el verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora yo me atrevo a pensar que el Señor estaba ahí con ellos y dijo: ¿cómo les enseñaré a estos? Ya terminaron de comer, ya terminó la cena, ahora ya nos vamos a ir, y estos no han entendido el propósito de la Pascua. Tengo que enseñarles algo. Y entonces dice que tomó el pan y se los enseñó y les dijo: este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. El Señor Jesucristo les estaba dando un ejemplo visible para que ellos entendieran lo que iba a pasar en su persona. Pero yo creo que ellos no entendían nada, porque yo me atrevo a creer que aquí el Señor se los puso con plastilina y con manzanas. Este es mi cuerpo, pero ellos no entendieron nada. Ahora, cuando Él habla del nuevo pacto, fíjese bien lo que dice aquí en la palabra. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias a Dios, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados. Yo no encuentro en la Biblia ninguna otra medicina, no. Yo no encuentro ninguna otra promesa de parte del Señor más que esta, para una palabra de esperanza, para una palabra de aliento, para una palabra de que nosotros estamos pasando por medio de todo esto que está sucediendo por el mundo entero, por esta epidemia o pandemia, como dicen. No tengo yo otra palabra más que esta, que la sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús nos libra de la muerte y del pecado. La sangre de Jesús nos libra de toda enfermedad. La sangre de Jesús nos libra de todo dolor. Yo lo entiendo porque la palabra lo dice, aun cuando todavía el Señor Jesús no lo hablaba. Isaías ya lo estaba hablando.
Vamos a Isaías 53 y a ver si regresamos aquí. Vamos ahí a Isaías 53 y vamos a ver lo que dice Isaías ahí en el verso 5. Isaías 53 en el verso 5. Si usted quiere, más adelante puede usted leer todo el pasaje para que usted se dé cuenta. Dice la palabra: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Ahora, esto lo dice aquí Isaías. Isaías había profetizado que iba a venir Jesucristo, que iba a venir el Cordero, que iba a ser inmolado, que iba a morir ahí en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora, todo pasa en esta tierra, hermano, todo lo que está sucediendo es a causa del pecado del hombre, es a causa de la maldad del hombre, porque todo lo que Dios nos dio en esta tierra es bueno, pero el hombre lo ha pervertido. Hemos pervertido todo lo que Dios nos da. Ahora, si tú que me escuchas, yo sé que me van a escuchar algunos que encuentren la predicación, que no han conocido la gracia de Jesús, que no han conocido su palabra, que no han conocido la esperanza. A ti te digo, hombre, mujer, niño, en el sacrificio de Jesús, en lo que hizo Él ahí en la cruz del Calvario, yo te digo a ti, hay esperanza, hay esperanza. Lo que digan los hombres, si tú lo quieres tomar y lo quieres aceptar, está bien. Pero hay una cosa más importante. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Por qué dice la palabra que por sus llagas nosotros hemos sido curados? Es una palabra de esperanza y es una palabra profética que para estos días esa palabra nos puede funcionar, nos puede levantar. Ahora, tenemos que tener una fe activa, una fe viva. Y esta fe tiene que estar puesta en el Hijo de Dios, en el que se levantó de entre los muertos. Jesús está vivo. Jesús es tu esperanza. Jesús, tú no lo ves en carne, pero Él está aquí con nosotros. Tú no ves el virus del coronavirus, tú no lo ves, pero existe. Y así como existe ese virus, así existe Jesucristo. Pero aquí el problema es, ¿a quién le crees? Si crees que lo que dicen toda la gente que se enferma, o toda aquella gente que está espantada, o que está en caos y que están como haciendo compras, ¿o crees lo que hizo Jesucristo ahí en la cruz del Calvario? Yo te invito a ti que me escuchas a que recibas la gracia y el perdón de tus pecados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Tenemos que tomar la palabra, tenemos que tomar la verdad del Señor, aunque muchos digan lo contrario, que sí está bien lo de la fe, pero que tenemos que poner los ojos en la ciencia o en el hombre. Hermano, amigo que me escuchas, yo no estoy siendo rebelde con lo que dicen los hombres ni con lo que dicen las autoridades. Por eso yo te digo, yo no sé de virus, yo no sé de esto. Yo lo único que te puedo decir que Jesús, ahí en su palabra nos dice que por sus llagas hemos sido todos curados y sanados. Ahora, si nosotros creemos en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, muy bien podemos tener esperanza. Pero si nosotros creemos en lo que
en lo que está diciendo el hombre, pues entonces nosotros perdemos nuestra esperanza. En la palabra de Dios, en la Biblia, hombres creyeron en la palabra de Jesús, creyeron en lo que decía Jesús. Uno de ellos fue Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, pero caminó porque el Señor Jesús le dio la palabra. Yo en esta mañana te doy esta palabra de esperanza, que si tú crees en ella, puedes caminar donde otros se hunden, donde otros se desesperan, donde otros no pueden caminar. Pero en esta mañana yo te doy esta palabra de esperanza para que tú, reconociendo a Jesucristo como la esperanza de este mundo, hagas tu acto de fe en creer que Dios tiene un plan. Así como en el día de la salida de los israelitas de Egipto, Dios tenía un plan. Toda la gente estaba renegando, le estaba diciendo cosas a Moisés, que por qué nos sacaste para morir aquí en el desierto, mejor nos hubiéramos quedado allá. Y cuando los israelitas vieron el milagro y la gloria de Dios cuando les abrió el mar, entonces yo creo que sus pensamientos fueron diferentes. Así tú que me oyes, tú que me escuchas, estamos delante, sí, de un mar de problema, pero si tú crees en Dios, crees en el Señor, estás delante de un milagro. Así estuvo Moisés delante de un milagro, delante de la poderosa presencia de Dios, para que vieran su gloria. Así que yo te digo, esta palabra de esperanza es poderosa, porque está a la expectativa. Dios va a hacer algo, Dios va a enviar su poder, Dios va a hacer algo. Lo único que tienes que hacer es creer en lo que hizo el Señor Jesús ahí en la cruz del Calvario. Mira, yo tengo un testimonio. Cuando tenía yo a mis hijos pequeños, tengo 2 hijos y 2 hijas. Uno de ellos, el más grandecito, se nos murió de una pulmonía fulminante. Así como te lo digo, murió de una pulmonía fulminante. ¿Qué andaba haciendo el chiquillo? El muchacho andaba jugando en la calle fútbol. Entonces anduvo varias horas ahí en la calle jugando. Entonces entra a la casa corriendo y abre la nevera, y en la nevera teníamos esas cosas que se llaman bolis, o que los conocen como bolis, esas cositas que son líquidas y las metes tú ahí y se hacen hielo. Pero para esto esas cosas estaban pegadas ahí, y entonces él con un cuchillo, una cuchara, no sé con qué, las trató de despegar, pero estaban muy pegadas. Tardó ahí mucho tiempo, y entonces todo ese frío se le fue. Y cuando fue a mí, yo estaba ahí arreglando mi carro, y llegó ahí y me dijo que no podía hablar, que tenía, no sé qué tenía aquí en la garganta. Entonces yo lo agarré y lo desnudé y lo llevé y lo acosté en una cama, y cuando ya lo desnudé, la sangre se estaba coagulando, sus ojos estaban saliendo de ahí, de aquí, de las cuencas, dicen por ahí, se estaban saliendo. Entonces nosotros comenzamos a orar y a creer en lo que Jesús dice en su palabra. Comenzamos a orar. Y mira, hermano, estuvimos orando 3 horas por el muchacho, y a la 3.ª hora el muchacho tosió y volvió a la vida. Entonces, cuando yo te hablo del sacrificio de Jesús y de lo que Jesús nos ofrece, porque en Isaías 53 dice la palabra, dice:
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados, fuimos nosotros curados. Ahora, nosotros creímos en Jesucristo, hermano. Cuando nosotros testificamos de esto, al día siguiente que fuimos nosotros a una iglesia, los hermanos nos decían: oiga, hermano, ¿tiene algo en contra de los doctores? Yo les decía: no. ¿Por qué? Pues ¿por qué no lo llevó al doctor? Le digo: si tú llevas a una persona muerta a un doctor, ¿qué es lo que va a hacer el doctor? Piénsalo. El doctor simplemente lo va a llevar a la morgue o le van a hacer la autopsia y ahí va a quedar. Pero yo lo llevé con Jesucristo. Yo lo llevé con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo lo llevé con el que podía levantarlo de entre los muertos. Yo lo llevé con aquel que le contestó a Marta: Marta, ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí no morirá. Y eso fue lo que hice yo. Muchos hermanos ahí me cuestionaban, y uno de ellos es el que yo les digo, que me decía: ¿qué no crees en los doctores? Claro que creo en los doctores. ¿Sabe por qué creo en los doctores? Porque ellos tienen la capacidad de escudriñar el cuerpo, porque Dios les ha dado esa capacidad. Dios les ha enseñado cómo. Todo viene de Dios. Nosotros tenemos esperanza en Jesucristo. Somos seguidores de Jesucristo, pero no somos seguidores nada más siguiendo una religión, no. Nosotros seguimos al que se levantó de entre los muertos y está vivo y sigue aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de Dios se tiene que mostrar en sus vidas, hermano. La gloria de Dios se tiene que mostrar en sus vidas. Ahora, esta palabra que yo les doy es una palabra de esperanza. No encuentro en la Biblia, mire, yo podría buscar entre todos los profetas y ver lo que profetizaron para que estos días o en estos días de lo que iba a suceder. El Señor Jesús aún también lo dijo: habrá guerras, habrá pestes. ¿Y en qué tenemos que confiar? Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que confiar en su poder, tenemos que confiar en su misericordia, tenemos que confiar en su amor. No tenemos otra opción, hermano, no hay otra cosa. Los hombres están luchando, están trabajando. Dios les va a dar la capacidad para que descubran alguna inyección, alguna medicina, la cual nos saque del problema. Pero mientras dura esto, yo les doy esta palabra para que estén tranquilos, para que estén en paz. El Señor tiene algo preparado para nosotros. Amén. Esto es lo que yo les puedo enseñar en esta mañana. Palabra de esperanza, palabra de fe. Aquí en este sitio donde estamos nosotros transmitiendo, miren, en este lugar ha habido tantos milagros que mucha gente a veces critican que por qué los milagros, que cuando algún hermano, porque si está enfermo el hermano, ¿por qué anda hablando de sanidad si Dios no lo ha sanado? Hermano, tú tienes que entender que la sanidad, cuando un hombre toca a alguna persona, no es él, no es el que tenga el poder. Hay una unción en él, hay una unción que cae en él, y aunque ese hombre se ande arrastrando, él puede tocar a otra persona y esa persona se sana. Ahora, no me preguntes, ¿cómo es esto? Si él se toca, ¿por qué no se sana? ¿Tú te acuerdas que el apóstol Pablo tenía un aguijón? En otras palabras, tenía una enfermedad y tenía unción para levantar muertos, tenía unción. Es que es una unción, es una unción. Hay sanidades, porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, unge a hombres para que hagan esa obra. ¿Tú te acuerdas de Eliseo? Dice la palabra de Dios que Eliseo, después de muerto, después de un año de muerto, ya estaba ahí en un sepulcro,
Dice la palabra que venían unos hombres para enterrar a un hombre, pero venían unos malos y ellos arrojaron el cuerpo ahí y cayó en los huesos de Eliseo. ¿Sabes qué pasó ahí? Si Eliseo ya estaba muerto, entonces ¿cómo un muerto puede sanar a otro muerto? Es una unción, es una unción. El Espíritu Santo ha soltado unción por todo esto, por todo el mundo, por todo. ¿Sabes? Lo que pasa es que nosotros los hombres a veces creemos y a veces no creemos. Dudamos del poder de Dios, dudamos de la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando ahorita. Muchos que son hermanos de la fe dudan del poder de Dios, dudan de la palabra, porque creen que Dios a lo mejor ya se olvidó de nosotros. No, la palabra dice que es más fácil que tu padre y tu madre te olviden a que Dios se olvide de ti. Tenemos que entender, hermanos, lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo. Dios se va a glorificar en esta tierra, amén. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? Voy aquí a leer algo que escribí y quiero que usted ponga atención en esto. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. No tenemos que estar espantados. No tenemos que estar nosotros con pánico. Nosotros tenemos que creer en el que resucitó de entre los muertos. Jesús está vivo, mi fe está viva. Si mi fe está viva, yo la puedo activar. Recuerde, ¿quién es el autor y consumador de nuestra fe? Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Si nosotros somos hombres de fe, no tenemos que estar espantados, no tenemos que estar asustados, porque todo eso, el temor, no viene de Dios, el temor viene del diablo. Yo me atrevo a creer que, mire, yo hace rato estaba platicando con mi esposa y yo le decía, porque ella me estaba hablando de algunas cosas que suceden con algunos hermanos que no son verdad, son mentira, son chismes. Pero mire, cuando uno platica de eso, llega tanto esa cosa que uno se pone mal. ¿De dónde salió eso que vino y me puso mal? De una plática, de un chisme, y ahora yo me siento como con ganas de ir y reclamar, de ir y de pelear, de ir y de hacer cosas. Ahora fíjese bien, cuando viene aquello que dicen que ya se murieron 4,400 diarios o 300 se mueren, y usted entra en pánico, entra en temor, porque usted dice, ya me va a dar, y empieza usted a estornudar, y empieza usted a meter ese temor, y ese temor lo va a llevar a la enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ahora nosotros tenemos que levantarnos y declarar que nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo ahí en la cruz del Calvario, ya dio su vida ahí para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Ahora nosotros tenemos que ir y proclamar el Evangelio, hablar de la palabra, porque el fin del mundo vendrá hasta que este Evangelio haya sido predicado por todo el mundo, por todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por eso, hermano. No se preocupe por lo que suceda. Yo le decía a un hermano como broma, si cae aquí eso, pues si el Señor quiere que ya nos vayamos con Él, pues nos vamos. Pero aquí nosotros lo que tenemos que hacer es proclamar la palabra para que realmente cuando dice ahí la palabra de Dios que vendrá, que después de todas estas cosas vendrá el fin del mundo,
Entonces nosotros tenemos que tener entendido, porque más abajo dice, cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, vendrá el fin. Entonces nosotros tenemos que estar seguros en quién hemos creído y con quién estamos. Amén. Amén. Dígame amén desde ahí, desde su casa, para que yo crea que el mensaje está llegando hasta su vida. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra de esperanza es para toda la familia. Esta es una palabra de esperanza para todos. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo un nuevo pacto, y ese pacto es la sangre de nuestro Rey Jesucristo. ¿Tú crees eso? Si tú crees eso, muy bien, el Señor nos puede librar. Vamos ahí a la palabra. Vamos a Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Ahí vamos a ir terminando este mensaje de esperanza, este mensaje que tú lo puedes dar a los demás para que no entren en pánico, no entren en temor, sino que su fe esté activa. Primera de Juan 1:7. 1:7. Dice la palabra: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces usted puede preguntarse: oiga, hermano, entonces la sangre de Cristo es como el cloro, es como algo. No, hermano. Su fe es la que activa la presencia de la sangre de Cristo. La fe es la que activa la presencia de la sangre de Cristo. Si usted cree en su corazón, si usted cree que Jesús dio su vida ahí en la cruz del Calvario para que usted fuera limpio de todo virus, ¿a quién le va a creer? Usted no lo ve, no ve el virus, no ve a Jesucristo, pero usted ¿a quién le cree? Si usted cree que el virus va a caer en su cuerpo, pues va a caer. Pero si usted cree que la sangre de Jesús tiene el poder para librarlo, para limpiarlo de toda maldad, de todo pecado, usted será limpio. Tenemos que entender, hermanos, este mundo que Dios nos ha dado, nosotros los hombres lo hemos acabado, lo hemos destruido. Yo les predicaba a algunos indigentes una vez en la calle, porque ellos me decían que si era malo tomar alcohol. Yo les decía: Dios no hizo nada malo. El alcohol existe. Puede ser para curar a alguna persona, puede para limpiar alguna herida. Existen los cuchillos, existen las pistolas, existen todas estas cosas. Ahora la pregunta es: ¿y todo eso es malo? No, hermano. Porque el que es malo es el hombre. El hombre lo ha pervertido todo. ¿Hay pecado en el mundo? Hay pecado en el mundo. No hemos considerado todo lo que hizo Jesús ahí en la cruz. Hemos dejado que el pecado nos lleve hasta estos niveles de tragedias, de maldad. Yo te doy esta palabra como una esperanza y te digo en el nombre de Jesús: si tú que me escuchas no has recibido la gracia de Cristo, si tú que me escuchas no has hecho un acto de fe de recibir a Jesús en tu corazón, esta mañana yo te digo: la gracia y la misericordia de Dios es abundante para todos. Jesús quiere darte esperanza, quiere darte sanidad, quiere darte salud,
quiere darte una vida nueva. Si tú eres una de las personas que no ha conocido a Jesús, ni ha conocido el sacrificio de Jesús, te pido que en esta mañana tú reflexiones, que tú hagas un acto de fe. Recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador es renunciar al pecado, es renunciar a la maldad. Es creer que Jesús vino del cielo, que dio su vida por la tuya y por la mía, y que murió ahí en la cruz, y que el Padre lo levantó de entre los muertos. Pero lo tienes que creer en tu corazón, en tu corazón. Aquí en el corazón es donde nosotros recibimos esa gracia, esa bendición, porque aquí en el corazón nosotros declaramos que amamos a Jesús, que amamos su venida, que amamos lo que hizo por nosotros aquí en el corazón. Y con la boca confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Yo en esta mañana te invito a que reflexiones. Yo te invito a que tú en tu vida personal, en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos difíciles, te acerques a Dios. Te acerques a Dios para que en tu corazón no haya temor, en tu corazón haya seguridad. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que todos ustedes que están viendo este mensaje, que Dios les dé esperanza, que el Señor ahí en su corazón, ustedes le abran el corazón al Señor Jesucristo para que Él pueda habitar en Él. Yo le decía a una persona, porque me preguntaba, ¿cómo es recibir a Jesucristo en el corazón? Yo le decía, cuando tú te enamoraste de tu esposo, ¿dónde lo tenías? ¿Aquí en el corazón o aquí en la cabeza? Dice, no, pues en el corazón. Pues ahí quiere vivir Jesucristo. No en tu mente, sino en tu corazón. ¿Para qué? Para que no lo cambies por otro, así como no cambiaste a tu esposo por otro. Yo te pido que te acerques a la palabra de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Declaramos, Señor, que tu semilla ha sido, Señor, esparcida. Señor, que esta semilla caiga en buena tierra, que produzca frutos al 100%, bendito Dios. Y que en medio de estos tiempos tú te glorifiques en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.